problema 5 del trabajo práctico número 7 para cuarto año. Recuerden que vamos a trabajar con el problema 5, que dice así. Para resolver ecuaciones cuadráticas completas, o sea, de la forma que ya hemos visto, ax a la 2 más bx más c igual a 0, para trabajar con eso se usa la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, porque es el matemático hindú que la creó. En la fórmula se reemplazan los valores a, b y c por los de la ecuación y se hacen los siguientes cálculos. Es decir, esto ya lo vimos en el práctico anterior, lo vamos a repasar. Recuerden que a es el coeficiente del término cuadrático. B, este valor de acá, también es el coeficiente del término lineal. Es decir, el coeficiente del término cuadrático, es decir, del que está elevado a la 2. Acá x está elevado a la 1, que recuerden que no lo colocamos, y b es el coeficiente de ese término lineal. C no tiene x, por lo tanto es el término independiente. Bueno, para trabajar con esta fórmula, con la fórmula resolvente, nosotros utilizábamos el valor de a, de b y de c. Así que a un costadito vamos a ir copiando el ejercicio. Es decir, el ejercicio dice así: 2x a la 2 más 4x menos 6 igual a 0. Por lo tanto, decimos que a vale 2, b vale 4 y c vale menos 6. Una vez que tenemos eso, ya trabajaron ustedes con esta fórmula en el práctico anterior, así que la voy a copiar por esta vez, pero después en los otros ejercicios ya directamente la vamos a reemplazar. Entonces, recuerden que digo x sub 1, 2. Son subíndices porque tengo dos soluciones, porque la ecuación es de grado 2. Ahora, donde está b, la voy a reemplazar por el valor de b. Entonces, voy a tener x sub 1, 2 es igual a menos, porque es el menos de la fórmula, y b vale 4. Más menos b al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, menos el 4 siempre va porque es de la fórmula, por el valor de a, que es 2, por el valor de c, que es menos, ojo con el signo, 6. Como es negativo, lo voy a poner dentro de un paréntesis, sobre 2, que es de la fórmula, por el valor de a, que es 2. Y ahora sí, ya la vamos a resolver. 4 a la 2 es 16, más menos. 4 por 2 es 8, y 6 por 8 es 48. Pero menos por menos es más. Así que me va a quedar 6, 16 más 48 sobre 2 por 2, que es 4. Así que menos 4 más menos la raíz de 64 sobre 4. Y como tenemos dos soluciones, vamos a obtener las dos, x sub 1 y x sub 2. X sub 1 va a ser igual a menos 4 más la raíz de 64, que es 8, sobre 4.
y x sub 2 es menos 4 menos 8 sobre 4. Es decir, una vez utilizo el signo más, otra vez utilizo el signo menos. Ahora me queda, si debo 4 y pago con 8, me quedan 4 dividido 4. Entonces x1 es igual a 1. Menos 4 menos 8 menos 12 dividido 4. Entonces x sub 2 es igual a 12 dividido 4 menos 3. Es decir que mi ecuación cuadrática tiene como soluciones x sub 1 vale 1 y x sub 2 vale 3. Bueno, ahora una vez que hallaron las raíces, porque dice resolver la ecuación, ya resolví la ecuación. Como la ecuación es una ecuación cuadrática y está completa, es decir, que tiene los tres términos, el cuadrático, el lineal e el independiente, puedo hallar sus dos raíces. Bueno, así que una vez que tengo las raíces voy a ir al punto A. Me dice, hallar las raíces de esta función expresada en forma polinómica. Es decir, que cuando yo tengo el término cuadrático, el término lineal, el término independiente, es decir, expresado de esta forma, significa esto que está expresado en forma polinómica. ¿Sí? Está expresado en forma polinómica. Por lo tanto, ahora vamos a ver que existen otras formas de expresarla. Dice, y exprésalo en forma factorizada. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que esa ecuación está expresada en forma polinómica. Y ahora la voy a expresar en forma factorizada. Para expresarla en forma factorizada, tengo que tener en cuenta las raíces, que x sub 1 me había dado 1 y x sub 2 me había dado menos 3. Entonces, vamos a escribir la ecuación en forma factorizada. Acá está expresada en forma polinómica. Para escribirla en forma factorizada voy a decir x menos 1, ¿sí? Por x más 3 igual a 0. Y aquí adelante voy a poner 2. Es decir, que esto está expresado en forma factorizada. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿de dónde sacó esa forma? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo resolvió? Bueno, eso responde a una fórmula general. Y ahora las voy a expresar. Ustedes recuerden que la fórmula general que yo usaba para esta función es ax a la 2 más bx más c igual a 0. Es decir, cuando yo expreso en forma general, siempre lo expreso con los signos positivos. Bueno, ahora voy a expresar esa función en forma general. Esta. Y en forma general es a por x menos x1 por x menos x sub 2 igual a 0. Esto que está acá es en forma general, ¿sí? Cuando lo expreso en forma factorizada. ¿Sí? Estoy generalizando la forma factorizada. Para que no se confundan, directamente podemos poner en forma factorizada. Así les queda más fácil. Entonces, la forma factorizada tiene esto. Adelante siempre van a poner el valor de A. Por eso yo puse 2. Fíjense que A vale 2. Ahí reemplacé A por 2. Dice x menos x sub 1. Entonces pongo x menos el valor de x sub 1. Y x sub 1 vale
1. Por eso yo puse 1. Por x menos x sub 2, pero x sub 2 vale menos 3. Esto en realidad quedaría x menos el valor de x sub 2, que x sub 2 vale menos 3. Fíjense que menos por menos se convierte en más. Una fórmula fácil, es decir, yo pongo el opuesto de este número. Si este es positivo, fíjense, va a ir negativo. Y si este es negativo, lo voy a colocar positivo. O me guío de la fórmula o recuerden, el opuesto siempre de las raíces. Si es 1, menos 1. Si es menos 3, más 3. Y ahí quedaría expresada en forma factorizada. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando está en forma polinómica, está de esta forma. ¿Sí? El término, yo puedo ver fácilmente el término cuadrático, fácilmente el término lineal, fácilmente el término independiente. Cuando la forma está expresada, la función en forma factorizada, puedo ver fácilmente que las raíces 1 y menos 3, ¿sí? Las raíces 1 y menos 3. Recuerden que acá les cambio el signo. Por lo tanto, si acá tengo menos 1, la raíz es 1. Si acá tengo más 3, la raíz es el opuesto, es menos 3. Veo muy fácilmente las raíces. Y recuerden siempre adelante poner el valor de A. Y ahí ya lo tendríamos expresado en forma factorizada. Bueno, esto sería la pregunta A. Ahora tengo que hacer la pregunta B, responderla. Dice, ¿qué debes tener en cuenta para poder expresar en forma factorizada? Ya lo dijimos, debo tener en cuenta las raíces. ¿Sí? Las raíces de la función que yo hallé. Bueno, entonces ahí tendríamos resuelto el problema 5. Ahora vamos a ir al problema 6. El problema 6 dice, estas funciones están expresadas en forma factorizada. Indica la o las raíces reales de cada una de ellas. Vamos a ver que cuando las funciones están escritas en forma factorizada, es muy fácil poder hallar las raíces. No necesitamos hacer la fórmula resolvente. Vamos a ver que es mucho más fácil ver las raíces cuando la función está en forma factorizada. Así que bueno, vamos a borrar esto y vamos a empezar con el problema 6. Así que aquí tenemos el problema 6. Bueno, fíjense que ahí tenemos el problema, una función, y sabemos que esa función está escrita en forma factorizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un producto acá, fíjense, ¿está? Hay un producto. Entonces ya sabemos que este modelo responde a fórmula factorizada. ¿Está el valor de A? Sí, está y vale 1. ¿Sí? Que no se escribe. Yo ahí se los puse para que se den cuenta. Pero este 1 no necesita. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar las raíces? Recuerden que acá, para hallar las raíces, siempre yo voy a igualar esta función f de x, lo igualo a 0. ¿Y cuáles son las raíces? Yo tengo un producto entre dos factores. Así que si tengo un producto entre dos factores, para ver cuáles de ellos da 0, directamente tengo que decir, si el primero vale 0, es decir, que lo primero vale 0, o, recuerden que si utilizamos ese signo, el segundo factor es igual a 0.
Y fíjense que ya no voy a tener que usar la fórmula resolvente. Directamente este 2 que está restando pasa sumando y ya hallé el valor de la primera raíz. Y acá 0 menos 4, ya hallé el valor de la segunda raíz. Es decir, que cuando la función esté en forma factorizada, yo acá hice el procedimiento en forma algebraica. Si ustedes se dan cuenta, hoy yo les dije que las raíces eran estos números cambiados de signo. Fíjense, si yo miro esto, digo que la raíz es x igual a este valor cambiado de signo. Y tomo esta y digo que es este valor cambiado de signo. O sea que sin hacer este procedimiento, yo ya puedo darme cuenta con solamente mirar la función cuáles son las raíces. Yo les hice el procedimiento para que ustedes se guíen de dónde lo saqué. Bueno, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es el H. Bueno, entonces ahora sí, voy a poder decir que las raíces, recuerden que solamente lo miro y digo que x1, perdón, es la primera raíz, vale 1, porque es este cambiado de signo. X sub 2 es este cambiado de signo, es decir, que es 3. O sea que la primera raíz es 1 y la segunda raíz es 3. Bueno, ahora lo vamos a verificar. Ustedes me dirán, bueno señora, pero acá hay un 2 adelante. ¿Qué pasa con ese 2? Porque hay un producto de 3 factores. 1, 2, 3. Bueno, significa que para trabajar con esta ecuación, yo voy a igualar a 0. Y para que este producto sea 0, alguno de estos factores debe ser 0. Por lo tanto, 2 debe ser igual a 0, o x menos 1 debe ser igual a 0, o x menos 3 debe ser igual a 0. Por lo tanto, 2 es igual a 0, no, esto es imposible, ¿sí? Eso es algo que no puede ser, 2 nunca es igual a 0, entonces se desecha esa opción, ¿sí? Eso no existe. Bueno, esto sí lo puedo resolver. Digo que x es igual a 1. Y acá que x es igual a 3. Fíjense que ahí me coincide con lo que yo había puesto al principio. O sea que cuando la función esté en forma factorizada, es mucho más fácil hallar las raíces. Si no necesitamos hacer la fórmula resolvente. Y ahora vamos a hacer el siguiente. Es el m, que es x, más 5 a la 2. Y después tenemos el siguiente, que es x por x menos 3, y es el ejercicio P. Bueno, recuerden que esto es lo mismo que decir x más 5 por x más 5. ¿Por qué? ¿Cuántas veces está x más 5? 2. Por lo tanto, lo puedo escribir así. Y si lo escribo así y lo igualo a 0, para resolver la ecuación, ¿sí? Ya sé que las raíces, ¿cuánto van a valer? Menos 5 y menos 5. Igual lo voy a resolver. X más 5 es igual a 0, o x más 5 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 5 y x es igual a menos 5. Bueno, ahí ya tendría resuelto el ejercicio M y voy al ejercicio P. El ejercicio P es lo mismo. X por x menos 3. Para resolverlo lo igualo a 0. Y si tengo un producto, ¿qué voy a decir? Que el primer término, el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Así que ya obtuve mis dos raíces. X es igual a 3. Esta X, ¿sí? Que está adelante.
Acá no es un número, entonces sí puedo decir que x puede tomar el valor 0. Hoy tenía un 2 y 2 no era igual a 0, por eso lo deseché. Acá sí, porque es una variable, ¿está? Puede tomar cualquier valor. En este caso toma valor 0 y en este caso toma valor 3. Bueno, ahí estaríamos con el problema 6. Ahora vamos a la resolución del problema 7. En el problema 7 les dice, dada la función f de x, que es igual a x menos 1 por x menos 2, y la función h de x, tenemos que calcular f de 0, f de 1, f de 2, y escribirlo como par ordenado. Bueno, así que vamos al problema número 7. No anda el libro. Problema 7. Bueno, tenemos que calcular f de 0, f de 1 y f de 2. Y escribirlo como par ordenado. Bueno, yo podría calcular f de 0. ¿Qué significa? Que yo voy a reemplazar a la función por 0. Es decir, este f de x en este momento vale 0. Así que donde esté x voy a colocar 0. ¿Sí? Calculo f de 0. Donde está x, reemplazo por 0. Y ahora resuelvo. 0 menos 1, menos 1. Por 0 menos 2, menos 2. Y 1 por 2, 2, menos por menos, más. Significa que cuando la función toma valor 0, es decir, que cuando x vale 0, el resultado que es y vale 2. Entonces, si yo lo quiero escribir como par ordenado, recuerden que fíjense que este número 0, 0 viene del x. Es decir, que x vale 0 y que y vale 2. Ahí lo estoy escribiendo como par ordenado. Y recuerden que cuando ustedes hallan f de 0, están hallando la ordenada al origen. Es decir, es donde la función, en este caso, va a ser una parábola, porque es una función de que x por x me va a dar x al cuadrado, es una función cuadrática. La función cuadrática es una parábola, por lo tanto, esa parábola va a cortar en el eje y en el valor 2, porque esto es justo cuando hallamos siempre f de 0, hallamos la ordenada al origen. Bueno, también me pide que halle f de 1 y f de 2. Así que voy a hacer lo mismo. Donde está x, voy a colocar 1. Y ahora me va a quedar 1 menos 1, 0. Por 1 menos 2, menos 1. ¿Sí? Y 0 por menos 1 me da 0. Es decir, que cuando la función toma valor 1, cuando x vale 1, y vale 0. Entonces, el par ordenado es cuando x vale 1, y vale 0. Y ahora vamos a hallar f de 2. Así que 2 y 2. 2 menos 1, 1 por 2 menos 2, 0. Y 1 por 0 es 0. Es decir, que cuando la función toma valor 2, y vale 0. Entonces, cuando x vale 2, y vale
cuando x vale 2, y vale 0. ¿Estamos? Entonces, a ver si tenemos bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular algunas otras imágenes. Vamos a ver. Tenían que calcular A también para el valor, lo mismo para el valor h de x. Yo les voy a hacer algunas y ustedes van a hacer las restantes. Así que tengo h de x es igual a x menos 2 por x más 4. Entonces, voy a hallar algunas de las imágenes, es decir, f de 0, por lo tanto, 0 menos 2 por 0 más 4. Recuerden que cuando reemplazo por 0, donde está x voy a colocar 0. Así que f de 0 es igual a 0 menos 2 por 4. Y 2 por 4 es menos 8. Así que cuando x vale 0 y vale menos 8. Y ahí lo tengo como par ordenado. Bueno, ustedes van a tener que calcular f de 1 y f de 2, ¿sí? Eso les va a quedar como tarea. Ahora dice, hallar el eje de simetría de la función dada en el punto A. Para hallarlo usamos la siguiente fórmula. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con el eje de simetría. Así que en el punto B trabajamos con el eje de simetría. El eje de simetría, cuando tenemos una parábola, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos trabajado con un puente y dijimos cuál era el punto más alto del puente? Y bueno, vimos que el punto más alto del puente era justo en la mitad de la parábola. Esta parábola que se dividía en dos partes exactamente iguales. Esta línea que divide, que es la mitad, ¿sí? Es el eje de simetría, ¿sí? De la parábola. Entonces, para calcularlo, se calcula con esta fórmula. ¿Sí? X sub b, porque b de vértice, es igual a menos b sobre 2 por a. Con esto calculamos el eje de simetría. Es decir, si yo parto la parábola, la doblo en dos, ¿sí? Si esta es mi parábola, o tomamos esta hoja, fíjense. Si yo agarro el práctico y lo divido exactamente en dos, si justo a la mitad, ¿ven? Esa línea que quedó marcada, esta línea es mi eje de simetría. Es el que hace que la hoja tenga dos partes que son simétricas. ¿Estamos? Este es el eje de simetría de la hoja. Bueno, yo voy a calcular el eje de simetría de esta parábola. Pero para calcularlo en forma algebraica, ¿sí? Porque acá no tengo una hoja para doblar, tengo que calcularlo a través de alguna fórmula. Por lo tanto, para calcularlo se utiliza esa fórmula. Y fíjense que tengo B y que tengo A. Entonces, si yo tengo la función escrita en forma factorizada, ¿sí? La función escrita en forma factorizada es A por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Fíjense, yo A lo podría obtener porque lo tengo acá, pero B no aparece aquí. Quiere decir que yo, para utilizar esta forma,
la función no puede estar en forma factorizada. ¿Sí? Tengo que buscar otra forma que esté expresada porque si está expresada en forma factorizada la función, yo solamente podría reemplazar A, no puedo reemplazar B. Por lo tanto, tengo que buscar una forma donde pueda hallar el valor de A y el valor de B. Y recuerden que hoy vimos que si la función está en forma polinómica, ¿sí? De esta forma, acá tengo el valor de A y el valor de B, o sea que podría resolver esa fórmula. Pero yo lo tengo expresado en forma factorizada, así que lo que voy a hacer es de forma factorizada expresarla en forma polinómica. Y eso es lo que vamos a hacer para hallar el eje de simetría. Así que aquí tengo mi función ya dada en forma factorizada. Y la voy a pasar a polinómica. Es decir, a esta forma. ¿Para qué? Porque como yo quiero hallar el eje de simetría, que es menos B sobre 2 por A, y acá tengo A y tengo B. Por lo tanto, una vez que esté expresada en forma factorizada, la puedo pasar a forma polinómica. ¿Para qué? Para hallar el eje de simetría. Así que lo que voy a hacer, voy a aplicar algo que ustedes ya conocen, y es la propiedad distributiva. Así que tengo X por X y X por 4. Y después voy a trabajar con 2 por X y 2 por 4. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a aplicar la propiedad distributiva. X por X, X a la 2. X por 4, 4X. 2 por X menos 2X. Recuerden que este signo es negativo. Y 2 por 4, 8 menos por más, menos. Entonces, ya aquí, que tengo el igual acá, lo puedo sacar y ya igualarlo a 0. Así que me va a quedar X a la 2. Agrupo esta X con esta X, como ambas son de grado 1, puedo sumarlas o restarlas. Si tengo 4 y le resto 2, me quedan más 2X menos 8 igual a 0. Bueno, y ahí me quedó una función cuadrática porque está elevada a la 2, completa porque tiene el término cuadrático, el lineal, el independiente, y a su vez puedo hallar el eje de simetría porque tengo el valor de A, que es 1, el valor de B, que es 2, y si necesitaría el valor de C, que en ese caso no lo necesito, directamente, ¿sí? Ya lo puedo trabajar. Así que voy a decir que mi X del vértice es igual a menos, que es el menos de la fórmula, B, que B vale 2, sobre 2, que es de la fórmula, por el valor de A, que es 1. Es decir que voy a remarcar los valores que reemplacé. Reemplacé el valor de B, que es 2, y reemplacé el valor de A, que es 1. Y ahora resuelvo. Este eje de simetría es menos 2 sobre 2 por 1 es 2 y 2 dividido 2 es 1. Entonces el eje de simetría es menos 1 porque menos por más es menos, 2 dividido 2 es 1. Esto es mi eje de simetría. ¿Estamos? Bueno, entonces así se halla el eje de simetría de cualquier función. Se utiliza la formulita
que ustedes la tienen ahí en el práctico bien recuadrada, lo tienen todo bien identificado y está explicado cómo lo tienen que hallar, ¿sí? Dice, para hallarlo usamos las siguientes fórmulas. Ahí yo le copié la fórmula y lo van a empezar a graficar. También tienen que hallar el eje de simetría de la función f de x del punto A. Es decir, yo les expliqué con el punto h de x y ahora lo vamos a hacer con el f de x. Así ya les queda resuelto ese problema. El problema f de x dice x menos 1 por x menos 2. Así que voy a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Este con este y este con este. Y después voy a trabajar el 1 con el x y el 1 con el 2. Siempre les conviene por ahí marcar las flechas para no perderse y para tener cuidado con el tema de los signos. Entonces voy x por x, x al cuadrado. Y x por 2 es 2x, pero más por menos es menos. Voy acá, 1 por x es una x, menos por más, menos, y 1 por 2, 2, y menos por menos, más. Y todo esto igual a 0. X a la 2, si debo 2, si debo 1, debo 3x más 2, igual a 0. Y ahora ya tengo que A vale 1, que B vale menos 3 y que C vale 2. Así que voy a hallar el eje de simetría con la fórmula que vimos y me va a quedar menos el valor de B, pero ojo, que B vale menos 3 sobre 2 por el valor de A. Entonces, ¿cuánto vale B? B vale menos 3 y A vale 1. Tengo que tener cuidado con los signos. Y si no, directamente leer como el opuesto, porque recuerden que cuando hay un signo menos, yo puedo decir el opuesto de B. El opuesto de B, si B vale menos 3, su opuesto es 3. O si no, hago este procedimiento y digo menos por menos, más. Sobre 2 por 1, que es 2. Es decir, que mi eje de simetría es 3 medios, o lo que es lo mismo, 1,5 si lo quiero expresar en forma decimal. Y ese es el eje de simetría de mi función. En este caso, de esa función que es cuadrática. Bueno, ahora vamos a ver el problema 8. El problema 8 no lo voy a explicar en este trabajo práctico porque ya lo voy a subir porque ya lo tengo armado. Así que vamos a ir, les voy a explicar el problema 9 para que puedan graficar la función cuadrática y el problema 8 lo vamos a dejar pendiente para el próximo práctico, para la próxima clase, perdón. Bueno, en el problema 9,
dice, tienen una breve explicación. Dice, graficar las funciones cuadráticas. Hay dos funciones, yo voy a tomar la primera, que es 2x a la 2 más 8x menos 10. Voy a tomar la primera función. Y una vez que tengo esa función, voy a apagar así no hace reflejo la luz. Una vez que tengo esa función, dice que tengo que tener en cuenta el valor de A, el vértice, la ordenada al origen y los ceros o raíces. Tener en cuenta que si A es positivo, la parábola va hacia, tienen para completar. Recuerden que ya vimos que si el valor de A es positivo, la parábola va hacia arriba, y que si A es negativo, la parábola va hacia abajo. Dice, para hallar el vértice uso la fórmula que ya vimos hoy, y ahora yo les voy a explicar cómo vamos a ir haciendo cada uno de esos puntos. Entonces, ustedes tienen que hallar, en principio, el valor de A. Entonces, el valor de A es, en este caso, igual a 2. Es decir, que A es mayor que 0, así que sé que la parábola va hacia arriba. Dijimos que la parábola está sonriente. Esa parábola va hacia arriba. Después tenemos que hallar el vértice. El vértice lo utilizamos con una fórmula. Así que para hallar la fórmula del vértice, calculamos el vértice. ¿Cómo lo vamos a calcular al vértice? Hallando la x del vértice y la y del vértice. Esta x del vértice es la formulita que utilizamos recién para hallar el eje de simetría. Recuerden que yo les dije que poníamos x sub b. Bueno, con esta misma fórmula vamos a hallar y vamos a utilizar la x del vértice. Y para hallar la y del vértice, vamos a reemplazar la x del vértice en la función. Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar. Yo tengo mi función, o sea que ya sé que el valor de A es 2, porque A es mayor que 0, o sea que yo sé que mi parábola va hacia arriba. Ya tengo mi primer punto. Ahora tengo que hallar el segundo, que es el vértice. Así que voy a empezar a calcular mi x del vértice. Mi x del vértice es igual a menos b, es decir, el opuesto de b. Si b vale 8, voy a poner menos 8. Recuerden nunca poner las x. Por eso le conviene siempre sacar a un costadito el valor de A, el valor de B y el valor de C con sus signos respectivos para no equivocarme y poner acá x. Porque si pongo x en la fórmula nunca la voy a poder resolver. Sobre 2 por el valor de A que es 2. Entonces, tengo menos 8 sobre 2 por 2 es 4 y 8 dividido 4 es 2. Entonces, mi x del vértice es menos 2. Más por menos, menos. Ahí ya hallé la x del vértice, es decir, este valor que tengo aquí. Pero ahora dice que tengo que reemplazar la x del vértice en la función. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar mi función, la función, pero aquí voy a reemplazarla por la x del vértice. Mi función es 2x a la 2 más 8x menos 10, ¿sí? Tomo la función de inicio, la que me dio el problema al inicio. Por eso dice reemplazo la función. Y ahora, donde está la x, voy a reemplazar con la x del vértice. ¿Cuánto me dio? Menos 2. ¿Cuánto me da donde aparece x? Menos 2. Y ahora sí,
voy a calcular ese valor. Voy a decir 2 por menos 2, pero acá está al cuadrado, más 8 por menos 2, menos 10. Y ahora veo cuánto me da ese valor, ¿sí? Así que voy a decir, ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Menos 2 a la 2 es 4 positivo. Más 8 por 2 es 16, pero más por menos es menos 16 menos 10. Y ahora voy a ver cuánto me da esto. 2 por 4 es 8, menos 16, menos 10. Y 8 menos 16 me va a quedar menos 8. Y menos 8 menos 10, menos 18. Es decir que mi y del vértice es menos 18. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Que ahora ya calculamos el vértice, que es lo más importante. Yo tenía que calcular el vértice, así que ya lo tengo. El vértice siempre es la X del vértice y la Y del vértice. Mi X del vértice la calculamos y vale menos 2. Y mi Y del vértice vale menos 18. Así que bueno, ahí ya hallé el vértice de esta función. Ahora tengo que hallar, me dice el valor de A, el vértice que utilizo la fórmula. Recuerden que para calcular el vértice son dos pasos. Primero calculo la X del vértice, que esto siempre me coincide con el eje de simetría. Y una vez que hallé ese valor, lo reemplazo en la fórmula de inicio, ¿sí? Lo reemplazo acá y obtengo la Y del vértice. Y con esos dos hallé el vértice, que es el inicio, ¿sí? de mi parábola, donde comienza mi parábola. Bueno, ahora me dice que halle la ordenada al origen. La ordenada al origen es lo más fácil para calcular, porque la ordenada al origen es, recuerden que ya lo habíamos visto en otros prácticos anteriores, es donde la gráfica corta el eje Y, en este caso donde mi parábola corta el eje Y. Y siempre la ordenada al origen lo hallo dándole a f de x, en vez de calcular f de x, voy a calcular f de 0. Recuerden que cada vez que calculan f de 0, estoy hallando la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, para calcular la ordenada al origen, siempre voy a hacer f de 0. Bueno, y ya tengo la función. Voy a decir 2 por a la 2 más 8 por menos 10. Entonces, tengo que calcular f de 0, así que aquí va 0 y aquí 0. Bueno, y fíjense, 0 a la 2, 0 por 2, todo esto es 0. 8 por 0 me da 0. Y esto me da menos 10. Es decir, que siempre que calculo f de 0, en este caso me va a dar menos 10. Esa es mi ordenada al origen. ¿Estamos? Ahí calculo la ordenada al origen. Cuando le doy a x el valor 0. Y fíjense que cada vez que yo a x le dé valor 0, como tengo x por cualquier número y x va a valer 0, este valor siempre se va a anular. Si este valor es 0, este siempre me va a anular. O sea que en fórmula general ustedes pueden saber que cuando yo calculo f de 0, siempre es el valor de 0. Fíjense que sin hacer el cálculo, cuando yo calculo f de 0, siempre me va a dar el valor de c. Fíjense cuánto vale c. C vale menos 10. O sea que no necesito hacer este cálculo, ya sí. Recuerdo que cuando calculo f de 0, es decir, cuando estoy hallando la ordenada al origen,
es el valor de C. Y es donde mi parábola va a cortar al eje Y. Y una vez que hallé la ordenada al origen, ¿sí? Voy a hallar los ceros o raíces. Y para hallar los ceros o raíces, tengo que usar la fórmula resolvente. Así que bueno, vamos a usar esta fórmula. Ustedes en el práctico recuerden que para todo esto que yo estoy explicando, también tienen explicaciones. Así que tomen el gráfico y vayan siguiendo los pasos que yo les fui mencionando ahí, ¿sí? Para tenerlos de guía. Y está también esta explicación que yo les estoy dando acá. Así que vamos a la función. Tengo que hallar las raíces. Así que para hallar las raíces recuerden que uso la fórmula resolvente. Que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, y ahora voy a empezar a reemplazar los valores. Me dice menos b, es decir, el opuesto de b. Si b vale 8, el opuesto es menos 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 2, por el valor de c que es menos 10, todo sobre 2 por 2. Así que menos 8 más menos. 8 a la 12, 64. Menos por menos es más. 4 por 2 es 8 y 8 por 10 es 80. Bueno, y 80 más 64 son 144 sobre 4. Y la raíz de 144 es 12. Así que me va a quedar x sub 1 es igual a 8 a menos 8 más 12 sobre 4. Y x sub 2 es menos 8 menos 12 sobre 4. Así que tengo menos 8 más 12 es 4 positivo. Dividido 4, mi x sub 1 es igual a 1. Y si debo 8 y debo 12, debo 20. 20 dividido 4, mi x sub 2 es menos 5. Entonces ahí ya hallé las raíces de la función. Y ahora lo que me queda hacer es graficarla. Con esos 4 puntos, ya con esos datos que hallamos, ya puedo realizar mi función y poder graficarla. Así que ahora vamos a graficar. Bueno, sabemos que las ramas de la parábola van hacia arriba. Así que tengo que calcular, voy a anotar ahora todos los valores que tenemos. Estoy mirando porque yo ya lo tengo hecho al gráfico. Quiero mirar un poquito para que me coincidan, me alcance la pizarra. Ustedes, que lo van a hacer en hojas cuadriculadas, le va a ser mucho más fácil.
fíjense que yo tengo que calcular. O sea, los datos que voy a marcar son esos 4 datos que yo les pasé. Es decir, el primer punto es el valor de A, es decir, que yo ya sé que mi parábola va hacia arriba. El segundo punto es el vértice. Vimos que es menos 2, menos 18. El tercer punto es la ordenada al origen, que vimos que nos daba la ordenada al origen menos A es el valor de C, menos 10. Y el conjunto de ceros o raíces, que x sub 1 y x sub 2 y x sub 1 nos había dado 1. Bueno, así que con todos estos valores yo voy a realizar la gráfica de la parábola. Ahora fíjense que tengo que marcar estos valores. Por lo tanto, como tengo valores muy grandes, al gráfico, en vez de hacerlo de 1 en 1, lo voy a hacer de 2 en 2. Es decir, voy a decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bueno, podría seguir, como ya no los necesito. Voy a ir acá. Lo mismo acá arriba, 2, 4, 6, lo mismo acá, 2, 4, 6, 8, 10, lo mismo aquí, menos 2, menos 4, menos 6. Bueno, ahora, una vez que tengo eso, voy a empezar a marcar los puntos. Algo para tener en cuenta es que tengo que marcar todos estos puntos en el gráfico. Tengo que marcar un punto que va a ser la ordenada al origen. Acá voy a marcar 2 puntos de mis raíces. Acá, por más que tenga 2 valores, el vértice es uno solo. Ojo con esto. El vértice es un punto que tiene como coordenadas X e Y. Por lo tanto, es un punto. Nunca se equivoquen. Aquí hay que tener ojo. Mucho cuidado que es un punto. Y esto es para guiarme, que las ramas de la parábola van hacia arriba. Entonces, voy a empezar a marcar los puntos de mi gráfico. Si puedo marcar cualquiera. Marco las raíces. 1 y menos 5. Si yo tengo acá 2, 1 va a estar justo en la mitad. Entre 0, 1 y 2. Y la otra raíz es menos 5. Menos 2, menos 4, así que entre 4 y 6 va a estar mi raíz. Menos 5. Ahora, otro punto que tengo es la ordenada al origen, es decir, cuando x vale 0, y vale menos 10. Cuando x vale 0, y vale menos 10. Y ahora voy a marcar el vértice. Recuerden que el vértice son 2 coordenadas, ¿sí? Entonces, voy a empezar a tomar. La primera coordenada es menos 2 de x. Así que con líneas de punto, desde ese menos 2 de x, voy a ir hasta el menos 18. Ahí voy a tener el vértice. El vértice es donde nace la parábola. ¿Estamos? Aquí, en este vértice. Entonces, una vez que tengo eso, voy a unir los puntos. Fíjense, desde el inicio paso por menos 10 y voy a seguir hasta la raíz y sigue. ¿Estamos? Y de la misma forma voy a trazar, a ustedes les va a quedar mucho mejor que a mí, ¿sí? Porque con los cuadritos van a ir mejor. Bueno, y ahí quedó esta parábola, ¿sí? Aquí no tiene mucha forma de parábola, pero bueno, ustedes verán que en su gráfico, en su hoja, les va a quedar mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Para que les quede bien la parábola es que si ustedes, vamos a suponer, de donde yo tracé esta línea de puntos, que es mi eje de simetría, es justo la mitad de la parábola. Si yo cuento los cuadritos, no sé, para obtener este punto, si acá tengo 1, 2, 3 cuadritos, hacia este lado tengo que tener 1, 2, 3. Es como para que ustedes marquen la distancia. Esta distancia debe ser la misma que esta.
para que cuando grafiquen no les quede una rama así, porque eso está mal. Las ramas tienen que ser simétricas, ¿sí? En este caso no están muy simétricas, pero bueno, la pizarra con estos fibrones se mueve bastante y es medio casi imposible hacerlo. ¿Estamos? Pero ustedes tienen que saber, lo más importante es, fíjense, la parábola va hacia arriba, está bien, mi parábola, sus ramas van hacia arriba. Ya marqué el vértice, ¿sí? Que es un solo punto, y lo aclaramos acá. Mi ordenada al origen, un punto también, para 0, menos 10, que es donde la parábola corta, ¿sí? Dijimos que la ordenada al origen es donde la función corta el eje Y. Fíjense, la rama corta el eje Y. Y marqué las raíces. Con esos puntitos ya puedo hacer el gráfico de la función. Bueno, ahora vamos al siguiente ejercicio. Tienen que hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, mirando la función, recuerden que ya habíamos visto que denotábamos así el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Bueno, entonces tengo mi intervalo de crecimiento. ¿Dónde crece la parábola? Desde este punto, ¿sí? Toda esa parte hacia ahí va creciendo y aquí decrece. Entonces, recuerden que el gráfico lo leo de izquierda a derecha. Decrece desde menos infinito hasta, ojo, la X del vértice, hasta menos 2. ¿Y dónde empieza a crecer? Desde menos 2 a más infinito. Recuerden que tanto en el crecimiento como en el decrecimiento, aquí se utiliza la X del vértice, que es este valor. Y fíjense que es el mismo en ambos. Y siempre va a ser el mismo en ambos. Este numerito es la X del vértice, ¿sí? No se tienen que confundir y ponerme menos 18, que es el error más frecuente que tienen. No, siempre miro la X del vértice. Viene desde menos 2, o sea, que decrece desde menos infinito a menos 2 y crece desde menos 2 a más infinito. Y ahora voy a analizar los intervalos de positividad y de negatividad, que esto también ya lo vieron en prácticos anteriores. Habíamos hecho cuándo es positiva y cuándo es negativa. Para analizar los intervalos de positividad, analizaba dónde es positiva con respecto al eje Y. Toda esta parte de la parábola es positiva. Fíjense que corresponden con los números positivos. Así que digo, es positiva desde el valor de la raíz viene menos infinito hasta menos 5. Unión desde 2 a más infinito, perdón, desde 1. ¿Sí? Tengo en cuenta las raíces. Desde menos infinito hasta menos 5 y desde 1 hasta más infinito. ¿Y dónde es negativa? Es negativa en toda esta parte, fíjense. ¿Sí? Sin levantar el fibrón yo puedo decir dónde es negativa. Por lo tanto, es negativa desde menos 5 hasta 1. Y ahí ya hallé los intervalos de positividad y de negatividad y los de crecimiento y los de decrecimiento de la función. Bueno, ahora ustedes tenían, a ver si hay algún otro problema. Sí, les quedaba otra función. Tenían dos funciones para graficar en el problema 9. Así que vamos a trabajar la otra función. Bueno. Tienen la función g de x igual a 2x a la 2 más 4x menos
5. Perdón, menos 6. Bueno, y con eso tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Hallar esos 4 puntos principales. ¿Sí? Saber el valor de A. Como A es mayor que 0, yo sé que mi parábola va hacia arriba. Tengo que hallar el vértice. Tengo que hallar f de 0, es decir, mi ordenada al origen. Pero hoy vimos que la ordenada al origen